Las salchichas son uno de esos alimentos que parecen tan simples que nadie se detiene a pensar en ellas. Están en estadios, escuelas, restaurantes, asadores familiares y hasta en las loncheras de millones de personas. Parecen tan comunes que el mundo entero las come sin cuestionar absolutamente nada. Pero detrás de esa forma cilíndrica tan familiar se esconde uno de los procesos industriales más complejos, precisos y controlados de toda la industria alimentaria. Y lo más sorprendente es que, aunque todos las hemos probado, casi nadie sabe realmente qué contienen, ni cómo una mezcla de cortes, condimentos y procesos técnicos termina convertida en millones de unidades idénticas que viajan por todo el planeta. A nivel global, las cifras son absurdas. Solo en Estados Unidos se consumen más de 20.000 millones de hot dogs cada año, lo que significa que, si repartieras todas esas salchichas entre la población, cada persona estaría comiendo más de 70 unidades anualmente. En Alemania, donde existe una cultura profunda de embutidos, el consumo promedio supera los 25 kilos por habitante al año. Y en América Latina, desde México hasta Argentina, forman parte de desayunos, almuerzos rápidos, meriendas improvisadas y celebraciones familiares. La razón es simple, son económicas, prácticas y extremadamente fáciles de preparar. Pero ese mismo atractivo hace que pocos se detengan a pensar en todo lo que hay detrás de su fabricación. La historia de este alimento en el continente americano comenzó en el siglo XIX, cuando inmigrantes alemanes y austríacos llegaron a Estados Unidos con sus recetas tradicionales. Para muchos, la salchicha era una forma eficiente de aprovechar partes del cerdo que no podían venderse fácilmente, transformándolas en algo más sabroso, nutritivo y accesible. Con el tiempo, las recetas se adaptaron al gusto local, nacieron variantes como la Frankfurt, y, hacia finales de 1800, comenzaron a venderse no solo en carnicerías, sino en carritos callejeros acompañadas de pan. Así nació el hot dog moderno, un invento aparentemente simple que estalló en popularidad entre trabajadores, inmigrantes, familias y prácticamente cualquiera que buscara una comida rápida, barata y práctica. Con el paso de las décadas, la industrialización tomó este producto artesanal y lo convirtió en una máquina de producción masiva. Hoy, lo que antes se hacía en cocinas pequeñas se fabrica en enormes complejos donde cada día se procesan toneladas de carne y salen miles de salchichas perfectamente uniformes. Pero para entender cómo algo tan cotidiano puede fabricarse con tanta precisión, hay que entrar al corazón de la fábrica, donde todo comienza con un ingrediente que determina absolutamente todo, la carne. Cuando la carne llega a la planta, lo hace en enormes bloques refrigerados o congelados. Aquí es donde se decide la calidad final del producto. En las líneas de producción enfocadas en volumen masivo, se utilizan recortes de cerdo, res o pollo que incluyen grasa y partes secundarias. No se trata de desperdicios, sino de piezas que no tienen suficiente demanda como cortes individuales, pero que siguen siendo perfectamente aptas para consumo. Esta selección permite mantener un precio accesible sin comprometer la seguridad alimentaria. Por otro lado, para las líneas premium o gourmet, se utilizan cortes magros seleccionados con proporciones específicas de grasa para obtener un sabor más elegante y una textura más refinada. Cada empresa ajusta su mezcla dependiendo del público que quiere conquistar. Antes de que esa carne avance a cualquier otra etapa, es sometida a inspecciones rigurosas. Los supervisores revisan color, temperatura, olor y textura, asegurándose de que cumple con los estándares que exige la industria. La seguridad alimentaria es tan estricta que incluso una pequeña variación obliga a detener la línea completa. En pleno funcionamiento, estas plantas pueden procesar decenas de toneladas de carne al día, moviendo un volumen que sería impensable en cualquier otro tipo de cocina. Una vez aprobada la materia prima, comienza una etapa clave que define la textura final del producto, la molienda. La carne congelada se corta primero en trozos más pequeños para que los molinos puedan procesarla correctamente. Esto no es una simple picadora doméstica, son máquinas industriales gigantes equipadas con cuchillas afiladas y discos perforados capaces de triturar cientos de kilos en minutos. Dependiendo del tipo de salchicha que se desea producir, la molienda puede ser gruesa, dejando trocitos perceptibles en el producto final, o extremadamente fina, casi como una pasta suave. Este detalle, que parece menor, en realidad determina gran parte de la experiencia al morder la salchicha. En algunos casos, la carne pasa por una sola molienda. En otros, puede atravesar 2 o incluso 3 etapas hasta lograr la consistencia perfecta. La uniformidad es esencial para evitar burbujas, huecos o texturas irregulares en las salchichas terminadas. Todo debe mezclarse de manera uniforme, de modo que cada unidad que sale de la planta tenga la misma suavidad,
el mismo sabor y la misma sensación en el paladar. Cuando la carne ya está molida, avanza hacia una de las etapas más importantes de toda la fabricación, la emulsión. Aquí, la carne deja de parecer carne y se transforma en una pasta homogénea que, más adelante, tomará la forma de la salchicha final. Esta parte del proceso es sorprendentemente técnica. La carne molida se coloca dentro de enormes mezcladoras industriales que comienzan a girar con fuerza. El primer ingrediente que se le añade es la sal. Y aunque parezca un simple condimento, en este caso cumple una función crucial. Extrae proteínas de la carne que actúan como un adhesivo natural, permitiendo que la grasa, la carne y los demás ingredientes se unan de manera uniforme. Para evitar que la fricción de las máquinas caliente la mezcla y derrita la grasa antes de tiempo, se incorpora agua helada. Mantener una temperatura baja es esencial para garantizar la estabilidad de la emulsión. Después de eso llegan las especias y condimentos, que varían según la receta: ajo, pimienta, nuez moscada, paprika, cebolla, hierbas y mezclas específicas desarrolladas por cada fábrica para distinguir sus productos del resto. También se añaden nitritos, que cumplen dos funciones clave: inhibir bacterias peligrosas y dar a la salchicha su característico color rosado. En las versiones más económicas, la mezcla incluye almidones, proteínas vegetales y pequeños extensores que ayudan a aumentar el volumen sin elevar demasiado los costos. No son ingredientes peligrosos, simplemente permiten que la mezcla sea más estable y accesible al público. En las líneas premium, en cambio, estos ingredientes no se utilizan para mantener una textura más pura y un sabor más definido. Todo depende del tipo de producto que la fábrica esté fabricando. En cuestión de minutos, la mezcladora transforma lo que antes era carne molida en una pasta completamente suave, de color pálido y consistencia densa. Esta pasta es la base de todas las salchichas modernas, independientemente de la marca o país donde se produzcan. Es una mezcla diseñada para ser uniforme, versátil y fácil de moldear. Y justo cuando está en el punto perfecto, pasa a una etapa espectacular: el embutido. La máquina embutidora es una de las más impresionantes dentro de la fábrica. Su función es convertir esa pasta homogénea en largas cadenas de salchichas que avanzan a una velocidad que sorprende. Para eso utiliza tripas artificiales de colágeno o celulosa, que se colocan como una especie de tubo continuo que la máquina va rellenando. Estas tripas garantizan uniformidad, resistencia y facilidad de manejo. En líneas tradicionales o gourmet se utilizan tripas naturales, generalmente de origen animal, que aportan una textura y un snap distintivo cuando se muerden. A medida que la máquina llena la tripa, se forman metros y metros de salchichas en cadena, todas perfectamente rellenas. Luego entran en acción sistemas automatizados que giran cada sección, dividiéndolas con precisión milimétrica según el tamaño necesario. Si van a venderse como hot dogs clásicos, se hacen más delgadas y largas. Si su destino son presentaciones familiares o salchichas estilo europeo, serán más cortas y más gruesas. La máquina decide todo con exactitud quirúrgica. Cuando las cadenas están listas, se cuelgan en grandes bastones metálicos para la siguiente etapa, la cocción, que es el corazón del sabor y la textura final. Aquí es donde cada unidad deja de ser simplemente una mezcla y se convierte en una salchicha completamente formada. Las salchichas entran a enormes hornos de vapor donde la temperatura se mantiene entre 70 y 80 grados Celsius. Dentro de estos hornos ocurre una transformación química importante. Las proteínas de la carne se coagulan, fijando la estructura interna, mientras la grasa se integra por completo, creando esa jugosidad característica. Todo esto debe hacerse con un control extremadamente preciso. Demasiado calor arruina la textura. Muy poco, y el producto no será seguro. En muchas fábricas, además de cocerse, las salchichas se someten a un proceso de ahumado controlado. Se utilizan maderas seleccionadas que liberan aromas suaves al quemarse lentamente. Esa mezcla de vapor y humo impregna la superficie de las salchichas, otorgándoles un color más dorado y un aroma reconocible que no se logra únicamente con cocción. Esta técnica, aunque pareciera antigua, sigue siendo uno de los secretos más apreciados para lograr perfiles de sabor diferenciados. Pero después de cocinarlas, el trabajo no termina. De hecho, un error en el siguiente paso podría arruinar todo el proceso. Apenas las salchichas salen del horno, comienza una fase que nadie ve pero que es vital para que no pierdan firmeza ni se deformen: el enfriado inmediato. En este punto siguen calientes por dentro y, si la temperatura no baja rápido, continúan cocinándose, lo que arruinaría textura, color y jugosidad. Para evitarlo, las fábricas utilizan duchas de agua fría,
túneles helados o sistemas que rocían hielo triturado directamente sobre las cadenas. Todo está diseñado para detener de golpe la cocción y estabilizar el producto en cuestión de segundos. Cuando ya están firmes y listas, muchas de ellas pasan a un proceso que pocas personas conocen, el pelado de la tripa de celulosa. Unas máquinas sujetan la cadena, cortan la envoltura y la retiran sin dañar la superficie, dejando esa apariencia lisa y brillante típica de las salchichas empacadas. Las versiones hechas en tripas naturales no se pelan, se quedan tal cual porque esa capa forma parte de la textura que prefieren los consumidores más exigentes. Con su forma final definida, la siguiente parada es el área de empaque. Aquí la precisión es obsesiva. Las máquinas alinean cada salchicha cuidadosamente, eliminan aire innecesario y sellan los paquetes usando vacío o atmósferas modificadas. Esto mantiene el color, preserva el sabor y alarga la vida útil del producto. En cuestión de minutos, miles de paquetes salen totalmente listos para ser distribuidos. Cada uno lleva su fecha, lote, ingredientes, datos nutricionales y códigos de rastreo que permiten seguir el recorrido del producto desde la planta hasta el supermercado. Después de empacarse, viajan en camiones refrigerados que mantienen la temperatura ideal para que lleguen frescas a cualquier destino. Desde grandes cadenas de supermercados hasta puestos callejeros, escuelas, restaurantes y tiendas pequeñas, estas salchichas recorren ciudades enteras antes de terminar en una sartén, una parrilla o dentro de un pan. Lo sorprendente es pensar que todo comenzó con bloques de carne y terminó en un alimento uniforme, estable y reconocido en todo el mundo. Eso es parte del atractivo de las salchichas, su capacidad para adaptarse a cualquier cultura y mantener siempre el mismo sabor. Pueden ser económicas o gourmet, ahumadas o suaves, delgadas o gruesas, siempre hay una versión para cada gusto, cada país y cada tradición. Detrás de su simplicidad hay un proceso industrial gigantesco, lleno de controles, temperaturas precisas, mezclas calibradas y máquinas que trabajan con exactitud milimétrica. Lo que para la mayoría es solo un producto barato y práctico, para la fábrica es una coreografía técnica que debe ejecutarse sin errores para que cada unidad salga idéntica a la anterior. Así que la próxima vez que prepares un hot dog o pongas unas salchichas en la plancha, recuerda todo lo que ocurrió antes de ese momento. Toneladas de carne procesadas, molidas, mezcladas, embutidas, cocinadas, enfriadas, peladas y empacadas con una precisión que parece imposible para la cantidad que se produce. Y si quieres continuar descubriendo cómo se fabrican otros productos que consumes a diario, encontrarás más videos como este en el canal. Suscríbete y seguimos explorando juntos el mundo oculto detrás de la industria alimentaria.